Vamos a tener una breve meditación, hermanos, en este capítulo 10 del libro de los Reyes, del segundo libro de los Reyes que hemos leído esta mañana. Eh, Hace 8 días les comentaba que capítulo 9 y capítulo 10 nos hablan acerca del juicio que el Señor ha traído sobre la casa de Acab. Esta mañana estaremos viendo una segunda parte de lo que hace 8 días comenzábamos. ¿Qué es lo que encontramos en nuestro texto de esta mañana que hemos leído? Encontramos cómo los descendientes de Acab son todos exterminados. Del versículo 1 al versículo 11 vemos cómo el juicio viene sobre su casa. Del versículo 12 al versículo 14 nos damos cuenta que también viene muerte sobre la casa de Ocosías. Después, del versículo 15 al versículo 17 nos es relatado cómo Jehú sube a Samaria para seguir exterminando la casa de Acab. Posteriormente, vemos este plan que Jehú hace para poder exterminar a todos los sacerdotes de Baal, y del versículo 29 al versículo 36 nosotros encontramos la caída de Jehú. Así que vamos a pasar de manera muy rápida para solamente poder resaltar algunos puntos de estas secciones y después poder tener una meditación acerca de Cristo en este texto. En cuanto a la primera sección, nos damos cuenta que Acab escribe a Samaria para enfrentarlos. Dice nuestro texto que él les manda cartas diciendo que él va para ir a atacarlos. Les dice que preparen sus comandantes y que estén listos para pelear, porque ahí se encuentra la familia de Acab. Sin embargo, nos damos cuenta que los de Samaria temen y que incluso dicen: dos reyes no pudieron contra ti, cuánto más nosotros. Entonces, ellos, al verse atemorizados, le preguntan qué es lo que quiere, y entonces él les dice: ahí se encuentran los hijos de Acab. Y entonces los de Samaria entregan a Acab las cabezas de todos los descendientes de Acab. Y, perdón, le entregan a Jehú la cabeza de todos los descendientes de Acab. Y Jehú no tiene que ir más a este lugar para matarlos él mismo, sino que los de Samaria se encargan de entregarle sus hijos. Después encontramos en el versículo 12 que nos dice que iban de camino a Samaria. Dice el versículo 12: luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastoreos. Guarden eso en su mente, porque tiene que ver con la meditación que hoy quiero traer con ustedes. Nos dice que de camino a Samaria se encuentra en este lugar, y dice: y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Al parecer ellos no sabían lo que estaba sucediendo y lo que Jehú estaba haciendo. Y nos dice nuestro texto que en ese mismo momento también Jehú les da muerte. Después nos encontramos con Jehú llegando hasta Samaria, y dice que se encuentra a Jonadab, hijo de Recab. Yo no sé si ustedes reconocerán a este varón, pero después es reconocido, o perdón, sí, no después, sino en otro libro paralelo, el profeta Jeremías, años más adelante, lo menciona porque es este varón que guardó la promesa de no tomar vino ni de vivir en casas. Y entonces son conocidos los recabitas, y los utiliza el Señor para confrontar a su pueblo de que ellos habían guardado una promesa que su padre les había dado, y que Israel no pudo guardar las promesas que Dios les había dado. Así que se encuentra Jonadab, le dice que si su corazón es recto. Jonadab le dice que sí. Vemos esta manera muy particular de darse la mano en señal de estoy contigo. Y entonces encontramos a Jonadab acompañando a Jehú a Samaria, y entonces Jehú le dice: mira mi celo por la casa de Jehová. Y entonces llega y extermina a todos los descendientes, no solamente a los hijos de Acab, sino a toda la familia que estaba relacionada con Acab. Así es como extermina la casa de Acab Jehú.
Pero luego en el versículo 18, una de las porciones más grandes del versículo 18 al versículo 20, 28, vemos que hay un plan con astucia. Nuestro texto nos dice que Jehú hace un plan astuto y él llama a los profetas de Baal y manda que sean llamados en toda Samaria, diciendo que va a haber un gran sacrificio a Baal. Y entonces son todos convocados y dice que cuando ellos se reúnen, les dice a los que están con Jehú que se pongan en las entradas y que nadie debe de salir, pero también se deben de asegurar que en ese lugar no debe de haber nadie que adore a Jehová, únicamente aquellos que adoraban a Baal. Mediante este plan astuto de un gran sacrificio a los cuales los convoca, él los engaña y da muerte a todos los sacerdotes de Baal. Pero desde el versículo 29 hasta el versículo 36, nuestro capítulo nos describe la caída de este hombre, de Jehú. Nos deja ver algunas particularidades que son un poco curiosas en la descripción. Nos dice, por ejemplo, el versículo 29, que con todo esto Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam. Y uno tendría que preguntarse, ¿no acabas de hacer una convocación masiva para matar a todos los profetas de Baal, Jehú? Pero el texto nos dice que él siguió en los pecados de Jeroboam. Y ustedes recordarán que cuando Jeroboam es puesto como rey del reino del norte, lo que hace en temor a que no regresaran al reino del sur, él hace 2 becerros de oro. Y uno lo pone en Betel, de hecho aquí nos menciona dónde estaban los becerros de oro, y otro lo pone en Dan. Y nos dice nuestro texto que Jehú no se apartó de la idolatría de Jeroboam. No obstante que sobre Jeroboam también vino juicio por estos pecados. Pero también nos dice que Jehová le concede una bendición a Jehú. Y entonces el texto empieza a ser un poco complicado. Porque por un lado nos dice que no se apartó, pero nos dice también que el Señor bendijo. Dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, y se apartó de los pecados de Jeroboam, que él había hecho pecar contra Israel. Pero nos dice, no obstante, que el Señor bendijo su casa por una sola razón, porque fue el instrumento en sus manos para destruir a la casa de Acab que el Señor aborrecía. No me voy a enfocar en esto, hermanos, pero nosotros debemos de percatarnos aquí de algo. El aborrecimiento o la ira de Dios sobre la familia de Acab, sobre la casa de Acab, no solamente su familia, porque dice que también sus siervos fueron eliminados, era tal que cuando Jehú es el instrumento, dice que hasta su 4ª generación se iban a sentar en el reino, no obstante que Jehú no hizo lo recto delante del Señor. Así que nos podemos dar cuenta que Dios bendijo a Jehú no por él, sino por gracia, por haber sido un instrumento en sus manos. Y voy a hablar un poquito de eso en la meditación. Finalmente, vemos en la caída de este hombre, Jehú, que otro instrumento del Señor, el cual había sido ungido por el profeta Eliseo, ustedes recordarán en el capítulo 8 de este libro, que Hazael había sido llamado también rey y que él iba a hacer mucho daño a la casa de Israel. Y entonces vemos que aquí empieza a aparecer en escena, dice, en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras. Este instrumento que había sido llamado para esta labor por Eliseo, entonces empieza a salir aquí. Finalmente nos dice este capítulo que Jehú muere y que él es sepultado en Samaria y que el sucesor fue su hijo. Ahora, ¿cómo quiero esta mañana llevarlos a seguir meditando en Cristo? Este capítulo, hermanos, capítulo 10 y capítulo 9, ha sido
considerado en dos formas para meditar en Cristo. Una es como Jehú, como un tipo de Cristo, en el cual no me voy a enfocar esta mañana. Jehú como un tipo de Cristo, ¿por qué? Porque Jehú fue ungido para traer juicio y justicia sobre la casa de Israel. Jehú fue ungido y fue llamado particularmente para traer juicio y justicia sobre la casa de Dios, sobre Israel. Y de una forma, esto es algo que nos está hablando acerca de Cristo, algo que Cristo vendría a hacer. Pero Jehú no solamente es un tipo de Cristo, hermanos. Jehú también tiene aspectos que nos dejan ver a Cristo por lo que nosotros llamamos el contraste, o lo que pudiera ser también un antitipo en sentido negativo. Y tengo que hacer esta aclaración. Normalmente cuando decimos antitipo nos referimos al cumplimiento más pleno de un tipo. Pero aquí lo estamos utilizando en un sentido negativo. Por eso quiero decirles, quiero que veamos a Jehú como por contraste a Cristo. ¿Y qué me refiero? Quiero empezar a llevar a sus mentes para allá. Hay dos personajes que cuando vemos la historia de Jehú debemos traer a nuestra mente. Dos reyes antes de que el reino sea dividido. Uno, el primer rey de Israel, Saúl. Y otro, su sucesor, David. Ahora quiero que tengan estos dos reyes en su mente porque el llamamiento de Saúl tiene mucha similitud al llamamiento que Jehú recibe. Y la manera en la que es puesto como rey tiene mucha similitud a lo que Saúl también hizo. ¿Qué quiero decir con esto? El llamamiento de Jehú para gobernar sobre el reino del norte lo hace el Señor. Y le dice que él iba a ser puesto sobre rey, como rey sobre Israel, pero que también él iba a ser el instrumento para traer juicio y justicia sobre su casa. Y esto implicaba que iba a exterminar a toda la casa de Acab, es decir, a todos aquellos que pertenecían a la familia de Acab y les servían. Pero hay unos aspectos que les mencioné hace 8 días que hoy quiero recalcar. Podemos darnos cuenta de algunos puntos muy importantes. Jehú fue muy precipitado en su llamamiento. Viene el profeta y le anuncia lo que el Señor le acaba de decir. Dios te ha elegido para ser rey de Israel. Y visualizamos a Jehú como uno que está muy ansioso por la noticia. Y llega con los siervos de Joram, que era el rey en ese momento, y le preguntan, ¿qué ha dicho este loco? Y entonces él dice, ya saben cómo es, ha dicho locuras. Pero parece ser que adentro de su corazón le consume el decir, yo voy a ser el rey. Y solo bastó con que una sola vez le volvieran a preguntar para decir, bueno, que yo voy a ser el rey de Israel. Y inmediatamente los siervos del rey, de Joram, inmediatamente ponen sus vestidos y lo hacen un rey. Entonces vemos este precipitado actuar de él. Pero este precipitado actuar de él lo vemos a lo largo de estos 2 capítulos. El autor es muy intencional en dejarnos ver algunos detallitos de Jehú. Por ejemplo, cuando él va a Samaria por primera vez y va a destruir a Jezabel, hay algo muy peculiar que hace 8 días no sé si ustedes se percataron. El atalaya está en la torre y dice que alguien viene y entonces manda a alguien. Y entonces esta persona llega y dice, hay paz para contigo. Y le dice, ¿qué paz tienes tú? Vente conmigo. Y llega esto y se repite. Pero cuando el atalaya puede ver con mayor claridad, él sabe que el que viene muy precipitado e inmediatamente dice, ese que viene es Jehú, porque viene precipitado. Es decir, está usando una forma de hablar de aquel que viene con tanta rapidez es Jehú.
Entonces, el atalaya sabe que es Jehú y Jezabel se prepara y bueno, conocemos esa historia. Vemos que el actuar de Jehú es muy precipitado, hermanos. Lo vemos en este punto que les decía, en donde él llegó a la casa de Esquileo de los pastores y termina con todos los príncipes de Judá. Pero no solamente eso, hermanos. La manera de dirigirse de Jehú es sumamente sanguinaria, sumamente agresiva. Es verdad, Dios iba a usar este instrumento para traer juicio sobre la casa de Acab. Tenía que destruir a Joram, a Ocosías. Tenía que hacer todas estas cosas que el Señor le había mandado. Pero la manera en la que él se comporta es demasiado agresiva. Nos damos cuenta que cuando él llega a la torre y tiran a Jezabel, él hace un acto que no sé si ustedes se percataron, es sumamente sanguinario. Él pasa con su carroza por arriba del cuerpo para destrozarla. Ahora, eso es el cumplimiento de lo que el Señor había dicho, pero es el pecado de este hombre que está siendo utilizado para destruir de esta forma a Jezabel. No solamente esto, en este texto que yo les decía, llega Jehú y les dice, ¿quiénes son ustedes? Y ellos le dicen, nosotros somos, aquí dice hermanos, pero en realidad es una palabra que puede referirse a príncipes o encargados, y por eso Reina Valera lo traduce como hermanos. Dice, nosotros somos príncipes de Judá. Y ellos le dicen, nosotros solamente vamos a ver al rey y vamos a saludarlo. ¿Y qué es lo que hace Jehú inmediatamente? Mátalos a todos. Oye, Jehú, ¿y consideraste si entre ellos había personas que no eran familiares de Ocosías? ¿Y consideraste que quizás entre ellos no había hermanos que venían de ser hijos de Atalía sobre los cuales no aplicaban la maldición? ¿Y consideraste que quizás entre los príncipes que estás matando a gente a lo cual el Señor no te había mandado? Pero no solamente vemos esta precipitación de Jehú, no solamente vemos que es sanguinario, sino también vemos un corazón con lo que nosotros conocemos con una doble moral, decimos. Un hombre que de manera más sencilla se dice es hipócrita, es hipócrita. Porque acaba de hacer esta masacre de los de Baal. Se acaba de jactar en llamarlos a todos y destruirlos y decir con este hombre recto, olvidé su nombre, Jonadab, ve mi celo por la casa de Jehová. Mira, ve mi celo por la casa de Jehová. Mataré a todos los de Baal. Mira, observa, mira cuán bueno yo soy en mi celo. Voy a destruirlos a todos. Pero nuestro texto nos dice que su corazón no fue recto, hermanos, porque él fue pronto para destruir a los sacerdotes de Baal y a todos los que le rendían culto a Baal, y destruir incluso este lugar lo termina utilizando como baños en vergüenza de lo que era antes, pero él no quitó los becerros de oro. Es decir, su corazón era idólatra, hermanos. Él quería el favor de Jonadab, perdónenme, hermanos, tengo muchos nombres en la cabeza. De Jonadab, que era un hombre que era conocido como recto en Israel, pero su corazón no era recto. Así que no solamente vemos hipocresía, vemos mucho orgullo. Ve mi celo, voy a matarlos a todos. Pero cuando se trataba de él destruir los ídolos de su corazón, dice, pero estos puedo guardarlos, porque estos son mis ídolos. A estos son a los que yo sí sirvo. Ahora, hermanos, si ustedes creen que toda esta argumentación no justifica el mal actuar de este varón, quiero que me acompañen rápidamente al profeta Oseas. Vamos al profeta Oseas de manera muy rápida. Profeta Oseas, ustedes recuerdan esta historia. Oseas
un llamado muy particular. El Señor le llama a tener hijos de una mujer adúltera, una mujer fornicaria, y le dice que uno de estos hijos, dice en el versículo 4, le dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. ¿Ustedes recuerdan qué es Jezreel? Oseas capítulo 1, verso 4, hermanos. Jezreel, hermanos, era la tierra donde vivía Acab. Y era precisamente donde Acab tenía su casa y donde había codiciado la heredad de Nabot, donde su esposa se había encargado de matarlo y donde Jehú se había encargado de venir a destruir la casa de Acab. Pero miren, quiero que observen las palabras del Señor a Oseas con respecto al comportamiento de Jehú. Dice, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. La expresión que Oseas utiliza está dando a entender por la manera tan sanguinaria en la que se dirigió Jehú contra la casa de Acab. Ahora, para todo esto, hermanos, para poder concluir nuestra meditación en Cristo, Jehú es uno que, aunque tuvo un llamamiento en particular, hermanos, no tiene nada que ver con lo que esperaba el pueblo de Dios. Es un hombre sanguinario, hipócrita, orgulloso, precipitado. Es un hombre que hace cosas que, aunque fue un instrumento del Señor, no las hizo con un corazón recto, hermanos. Y eso nos debe de dejar un aprendizaje, porque muchas veces nosotros podemos pensar, bueno, es que el Señor me llamó a hacer esto y por eso se justifica esto y aquello. Y aquí nos damos cuenta que no es así. Dios puede utilizar medios y no obstante estos medios actuar en su pecado y su pecado ser juzgado. De hecho, este hombre fue bendecido por gracia hasta su cuarta generación en tener un rey y después no iba a haber más recuento de su familia en el reino. Porque el Señor cumplió sus propósitos, no obstante, él tiene que ser juzgado. Y hermanos, eso nos deja ver que este libertador o este que fue ungido para hacer justicia y juicio no tiene nada que ver con nuestro Señor al cual adoramos hoy, hermanos. Nuestro Señor, dice las Escrituras, que nuestro Cristo fue fiel a Dios en todas las cosas. Así que vemos este contraste entre este hombre y nuestro Señor al cual adoramos esta mañana. Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo esperó al tiempo preciso para comenzar su ministerio. Él era Dios, pero también era hombre. Y nos dice la Escritura que en el tiempo perfecto Él comenzó su ministerio. De hecho, por palabras de Él en Marcos capítulo 1 encontramos en el verso 16 que el tiempo se ha cumplido. Así que, hermanos, nosotros vemos a Cristo como aquel que fue ungido, siendo fiel en todo a la casa de su Padre, siendo paciente en el tiempo adecuado de su llamamiento. Pero también vemos a nuestro Cristo nunca usando su poder para subyugar su fuerza, para subyugar por fuerza. Es decir, nuestro Señor nunca es uno que está utilizando su autoridad para que le sirvan. Nunca vemos que Él utiliza sus milagros y sus poderes para que estos hombres se pongan a su servicio. De hecho, todo lo contrario. Las Escrituras nos enseñan que cuando ellos vieron su poder, dice el Señor que cuando Él fue a Galilea veían sus milagros y entonces Él se tuvo que huir de ahí porque dijo que Él sabía que ellos querían hacerlo rey. Pero hermanos, no solamente vemos a nuestro Señor Jesús fiel en todas las cosas, esperando en el tiempo adecuado, nunca usando su poder ni su gloria para subyugar por fuerza,
sino vemos a nuestro Señor Jesucristo en su primer venida, deleitándose en hacer la voluntad de su Padre. A diferencia de Jehú, aunque esto incluía vergüenza y vituperio. Es decir, nuestro Señor Jesús nunca tuvo la intención de quedar bien con los hombres antes que con Dios. Él no intentó tratar de agradar como lo hizo con Jonadab. Nuestro Señor Jesús no tuvo que lisonjear ni hacer cosas para agradar a los fariseos ni a los escribas. Él recibió la vergüenza y el vituperio, siendo fiel en todas las cosas a la casa de su Padre. Así que hermanos, con estas cosas y este contraste entre nuestro glorioso Señor, el ungido de Dios, y Jehú, sigamos adorando a nuestro Señor Jesucristo.